Mi nombre es Ojeji Anjanu, nací en Ogidi, una zona de Anambra, Nigeria. Durante 29 años trabajé en lo que llamábamos el reino de las tinieblas, más específicamente como especialista en procesos espirituales dentro de la organización FOSAR. Mi misión era garantizar que las maldiciones y ataques dirigidos a los cristianos permanecieran incuestionables e irreversibles en el plano espiritual. Fui entrenado para bloquear cualquier intento de impugnación legal que los fieles pudieran presentar, impidiéndoles lograr la victoria en este tribunal invisible. No nací en una familia de practicantes de brujería. Mi propia tía me reclutó a los 19 años, quien notó en mí un talento natural para la argumentación y la persuasión. Ella me dijo que este regalo podría hacerme poderosa de maneras que nunca imaginé. Me llevó a un ritual en el bosque cerca de Onitsha, donde me iniciaron en una rama específica de la brujería, especializándome en cuestiones de legitimidad espiritual. Durante los primeros 3 años, recibí una formación rigurosa. Aprendí cómo funciona el mundo espiritual según principios legales. Descubrí que cada persona tiene un derecho inalienable en este sistema y que mi trabajo era garantizar que nunca se aprovechara esta oportunidad. Con el tiempo, me ascendieron a supervisor de interferencia judicial para una región que abarcaba 4 estados. Bajo mi mando, había 17 brujas subordinadas. Nuestra tarea fue simple pero devastadora. Nunca permitimos que las víctimas encontraran una manera de liberarse de las maldiciones a través de la oración. En cambio, presentamos contraargumentos en el tribunal espiritual. Presentamos evidencia de sus pecados, de errores ancestrales, de heridas no perdonadas y momentos de duda. Usamos esta evidencia para mantenerlos encarcelados. Sin embargo, hubo 3 oraciones que aterrorizaron absolutamente a todas las brujas y magos de nuestra red. 3 oraciones que, pronunciadas correctamente por los cristianos, no solo anularon nuestras acciones, sino que nos arrastraron ante el tribunal divino para afrontar las consecuencias de todo lo que habíamos hecho. Vi a seres más poderosos que yo desmoronarse ante estas palabras. Vi maldiciones de décadas deshechas en momentos. He visto aquelarres enteros destruidos porque un solo cristiano aprendió a hacer estas oraciones. Hoy les revelaré estas oraciones de juicio espiritual y les explicaré por qué son tan devastadoras para el reino de las tinieblas. Antes de comenzar, necesito que comprendas algo fundamental: en el mundo espiritual existe un sistema legal. Hay juzgados, jueces, abogados y sentencias. Este no es mi invento. La Biblia habla de esto. En el libro de Daniel, capítulo 7, versículo 10, está escrito que se reunió el tribunal, se abrieron los libros, el anciano de días se sentó en su trono y se dictó sentencia. En Zacarías, capítulo 3, vemos a Josué, el sumo sacerdote, de pie ante el ángel del Señor, con Satanás a su derecha para acusarlo. Este es el lenguaje de un tribunal, un proceso legal. Lo que la mayoría de los cristianos no entienden es que las brujas y los agentes de las tinieblas temen profundamente a este tribunal. Porque cuando un cristiano sabe activar correctamente el sistema, nuestro caso es llevado al tribunal divino y presentado de manera irrefutable. No hay defensa posible. Las pruebas en nuestra contra ya están registradas. Cada maldición pronunciada, cada altar erigido, cada misión cumplida, cada pacto firmado, todo está anotado en los libros del cielo. Pasamos la mayor parte de nuestro tiempo tratando de evitar que los cristianos accedan a este código. Enviamos espíritus de confusión para obstaculizar sus oraciones. Enviamos espíritus de desánimo para que se rindan ante la victoria. Enviamos espíritus de religiosidad para convencerte de que las oraciones formales son suficientes. Hacemos todo lo posible para garantizar que no descubran sus derechos legales. Pero estas 3 oraciones activan este código contra nosotros. Superan todas las barreras que creamos, llegan directamente al trono y exigen algo que no podemos evitar: la justicia divina. Comenzaré con la primera oración de juicio, la oración de la soberanía divina. Cuando todavía operaba en la oscuridad, monitoreamos a una mujer llamada Sister Blessing, que vivía en Onitsha durante 3 años. Era empresaria y había fundado una pequeña empresa comercial que empezaba a prosperar. Nuestro aquelarre fue contratado por un pariente celoso para garantizar que el trato fracasara en 6 meses. Movilizamos todos los recursos contra ello.
Enviamos espíritus de confusión para enojar a sus clientes sin motivo alguno. Provocamos a sus proveedores para que exijan el pago por adelantado. Manipulamos situaciones para que todos los contratos que ella estaba a punto de cerrar se vinieran abajo en el último momento. Durante 18 meses la atormentamos sin piedad. Su negocio estaba al borde del colapso. Su marido amenazó con dejarla debido a presiones económicas. Los niños fueron suspendidos de la escuela por falta de pago de las tasas. Ella fue destruida. Pero entonces algo cambió. Un evangelista visitante predicó en su iglesia sobre la guerra espiritual en las cortes celestiales. Explicó que los cristianos tienen el derecho legal de citar a sus acusadores ante el juez divino. Les enseñó la oración de la soberanía divina. Esa noche, la hermana Blessing regresó a casa y lloró. Recuerdo claramente las palabras que usó, porque ardían en el mundo espiritual como fuego. Ella dijo: juez justo de toda la tierra, invoco a cada espíritu, cada bruja, cada agente de las tinieblas que ha sido designado contra mí para que se presente ahora ante tu trono. Que sean sacados de sus escondites y enfrentados al juicio por sus crímenes contra mí. En el momento en que terminó la oración, sentí algo que nunca antes había experimentado. Fue como si unas manos invisibles me agarraran y comenzaran a arrastrarme hacia una luz de la que no había escapatoria. Intenté resistir, intenté esconderme, utilicé todos mis poderes para liberarme. Pero no podía moverme. Me llevaron a un lugar que solo puedo describir como una enorme sala de audiencias. La luz era cegadora. Había un trono tan alto que no se podía ver su cima, y seres ardientes estaban por todas partes, con los ojos ardiendo con furia sagrada. Nunca me había sentido tan pequeña, tan expuesta, tan completamente impotente. Intenté apartar la mirada del trono, pero algo me obligó a mirarlo. Y bajo esa luz, cada acto malvado que había cometido era visible. Cada maldición que había lanzado, cada niño que había atormentado en sus sueños, cada matrimonio que había destruido, cada negocio que había saboteado, todo estaba allí, expuesto para que todos lo vieran. Vi a la hermana Blessing de pie, pero no tenía miedo. Estaba allí con autoridad, señalándome. Su dedo firme, su voz clara. En la otra mano, sostenía documentos, páginas y páginas de evidencia que, de alguna manera, sabía que contenían cada detalle de lo que nuestro aquelarre le había hecho. Entonces una voz habló. No fue ruidoso, pero hizo que todo temblara. El suelo vibró, las paredes temblaron, mis huesos parecieron moverse. Esa voz preguntó: ¿cuáles son los cargos? Y Sorbencao empezó a contar cada ataque que había sufrido, los contratos que fracasaron, los clientes enojados. En estado de shock. Nunca habían sospechado nada. La abuela, ahora arrepentida, pidió perdón a Dios y a su nieto, rompiendo a gritos cada pacto que había hecho. Al día siguiente, el médico no encontró explicación a la repentina mejoría de su salud. Pero nosotros en el mundo espiritual lo sabíamos, el tribunal había actuado. 3 semanas después, el hermano Emanuel recibió una llamada. Era de una multinacional que había desistido de contratarlo años antes, tras un problema logístico de última hora. Esta vez no hubo imprevistos. Lo contrataron con un salario 3 veces mayor de lo que esperaba. Y la cosa no quedó ahí. Todas las oportunidades que antes le habían robado comenzaron a materializarse. Contratos firmados sin obstáculos. Promociones que llegaron en el momento adecuado. Incluso la prima que siempre lo envidió empezó a tratarlo con respeto. Este es el poder de la oración que presenta evidencia. No solo estás pidiendo ayuda, estás construyendo un caso. En la corte celestial, Dios no actúa basándose en suposiciones. Actúa basándose en pruebas. Cuando presentas hechos concretos, fechas, patrones, nombres de espíritus, testimonios de ataques, le estás dando al juez supremo los elementos necesarios para dictar una sentencia irrevocable. Muchos cristianos oran durante años sin respuesta porque no entienden esta dinámica. Oran: Señor, bendíceme, pero no dicen por qué necesitan la bendición. No muestran evidencia de lo que les robaron. No nombran a los acusadores. No detallan los mecanismos de la maldición. Y así, el caso sigue abierto, sin veredicto.
Pero cuando te levantas y dices, Padre, aquí está la lista de todo lo que me quitaron. Aquí están los nombres de aquellos que conspiraron contra mí. Aquí están los contratos que fracasaron, las relaciones que se rompieron, las oportunidades que se evaporaron, estás convirtiendo tu oración en una demanda. Y Dios, como juez justo, no puede ignorar la evidencia. Te cuento otro caso. La hermana Folake, de Ibadán, padecía una misteriosa enfermedad desde hacía 7 años. Los médicos no pudieron encontrar una causa. Tomó medicamentos, se hizo pruebas, consultó a especialistas, nada ayudó. Su piel ardía como si estuviera ardiendo, sus huesos dolían como si estuvieran rotos y vivía en un estado de agotamiento permanente. Lo que no sabía era que su propio padre, ya fallecido, había maldecido su salud antes de morir. Él la culpaba por no haberlo cuidado en sus últimos días y, en un ataque de ira, le había dicho, que tu vida sea un infierno de dolor. Estas palabras no estaban vacías. Se convirtieron en un decreto espiritual, mantenido por espíritus de enfermedad que operaban bajo la autoridad de esa maldición. Cuando la hermana Folake se enteró de la oración de la evidencia, hizo algo que nadie había sugerido antes, investigó. Revisó historias clínicas, anotó cada síntoma, cada crisis, cada diagnóstico frustrado. Luego se arrodilló y presentó todo ante Dios. Señor, aquí hay 7 años de sufrimiento. Aquí hay 42 visitas al médico sin respuesta. Aquí están los días que no pude levantarme de la cama. Aquí está la maldición pronunciada por mi padre. Presento esta evidencia y exijo que la fuente de esta aflicción sea identificada, juzgada y destruida. Esa misma noche, su padre se le apareció en sueños. No como un fantasma, sino como un acusado ante un tribunal. Estaba encadenado y una voz preguntó, ¿por qué maldijiste a tu hija? Intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. La voz decretó, la maldición se ha roto. La deuda está pagada. Cuando la hermana Folake se despertó, el dolor había desaparecido. No poco a poco, todo a la vez. Su piel estaba fresca, sus huesos ligeros y su energía restaurada. Los médicos, al examinarla semanas después, no encontraron rastros de la enfermedad. Pero lo más impresionante fue lo que pasó con la tumba de su padre. Al día siguiente de su oración, el cementerio registró un inexplicable temblor exactamente sobre el lugar donde fue enterrado. Las autoridades dijeron que la tierra parecía haber sido removida desde adentro, como si algo hubiera sido arrancado. Estos casos no son coincidencias. Estos son veredictos. Cuando presentas pruebas en el tribunal celestial, estás activando un mecanismo de justicia que no falla. No es magia. No es suerte. Está bien. Eres el hijo del rey, y el rey no permite que roben impunemente a sus herederos. Ahora quiero que hagas algo. Coge un papel y un bolígrafo. Anota todo lo que te ha estado preocupando. Cada pérdida, cada dolor, cada patrón de fracaso. No omitas nada. Luego ve a un lugar tranquilo y lee esta lista en voz alta delante de Dios. Di, Padre, presento esta evidencia ante tu trono. Exijo que la fuente de esta aflicción sea revelada, juzgada y eliminada para siempre. No ores como una víctima. Ore como un litigante. Como alguien que sabe que tiene derechos y está dispuesto a luchar por ellos. Porque en el tribunal de Dios la justicia no es una esperanza. Es una frase. Y ya está escrito a tu favor. En estado de shock. Siempre creyeron que la madre del hermano Emanuel era una guerrera de oración. Nunca imaginaron que durante 40 años había operado a oscuras. La abuela del hermano Emanuel murió 3 días después, no a causa directamente de la oración, sino porque el tribunal de Eva y sus dominios la habían declarado culpable de brujería generacional sin arrepentimiento. 2 meses después de su muerte, el hermano Emanuel recibió 3 ofertas de trabajo simultáneas. Aceptó uno de ellos y en los últimos 5 años ha ascendido 4 veces. Hoy gana más en un mes de lo que solía ganar en un año entero. Este es el poder de la oración de presentar evidencia. Cuando expones tus hechos clara y específicamente, la causa de tu sufrimiento no puede ignorarlos. Es necesario hacer justicia.
Permítanme compartirles otro testimonio sobre esta oración. Había una mujer llamada Mamangosie de Nigeria que había enterrado a 5 niños antes de que alguno de ellos cumpliera 5 años. Cada niño murió por una causa diferente, uno por fiebre, otro por un accidente, un tercero por una misteriosa enfermedad, uno nació muerto y el último murió mientras dormía. Pero el patrón era inconfundible. Cada niño que ella trajo al mundo le fue arrebatado antes de que crecieran. Los médicos no encontraron ninguna explicación genética. Los hijos del marido de un matrimonio anterior estaban todos sanos. Era algo específicamente dirigido a sus hijos. Mamangosie lloró hasta que se le acabaron las lágrimas. Ayunó hasta quedar piel y huesos. Visitó todas las montañas de oración de Nigeria, pero nada cambió. Luego conoció a un intercesor anciano que le explicó la oración de presentarle pruebas. La intercesora dijo que debía escribir el nombre de cada niño que había perdido, el día en que murieron, las circunstancias y todos los detalles que pudiera recordar. Luego, deberá presentar este documento a Dios como un proceso judicial. Mamangosie pasó 3 días escribiendo. Describió el rostro de cada niño. Notó cómo sonreían antes de morir. Grabó los momentos exactos en que se dio cuenta de que algo andaba mal. Escribió sobre funerales, luto, la cuna vacía. Llenó 16 páginas. Cuando tomó esas hojas ante el Señor y oró, declaró, juez justo, estoy presentando evidencia de una conspiración para matar a mis hijos. Aquí están los nombres. Aquí están las fechas. Aquí está el patrón. Estoy presentando una demanda contra quien sea responsable. Exijo que sean identificados y llevados ante la justicia. Esa noche, Mamangosie tuvo un sueño. En él veía ante un trono a su suegra, fallecida 10 años antes. La abuela estaba siendo acusada de haber hecho un pacto de sangre con un espíritu del río. El pacto determinaba que toda niña nacida en esa línea familiar moriría antes de cumplir 5 años, para que su sangre pudiera alimentar el espíritu. Mamangosie se despertó y se enfrentó a su marido. Rompió a llorar y confesó que siempre había sospechado que algo andaba mal en la familia. Sus hermanas también habían perdido hijos. Hubo un patrón que se repitió durante generaciones. Pero he aquí el milagro, como Mamangosie había presentado sus pruebas y el caso había sido llevado ante el tribunal de Eva, se dictó sentencia. El pacto fue declarado ilegal y era necesario romperlo. La ejecución fue automática. A los 42 años, Mamangosie volvió a quedar embarazada. Esta vez su hija nació sana, creció fuerte y ahora tiene 15 años. Nunca enfermó gravemente. El pacto que mató a 5 niños fue roto por una sola oración de evidencia. Por eso el enemigo lucha tan duro para impedir que usted documente sus pruebas. Porque en el momento en que los presentas formalmente ante las cortes celestiales, el juicio se vuelve inevitable. Necesito ser honesto contigo. Cada vez que comparto historias como la del hermano Emanuel, algo se despierta en mí, culpa, arrepentimiento. Porque yo era parte de la red que mantenía operaciones como la suya. He visto innumerables vidas destruidas por maldiciones y pactos que nunca desafiamos, porque las víctimas no supieron presentar sus pruebas. Y ahora veo el daño que he causado y quiero deshacerlo todo. Por eso quiero hablarles sobre algo llamado Protocolo de Descanso de 21 días. Es un sistema completo para identificar y destruir las 7 principales operaciones malignas que se utilizaron contra los cristianos cuando todavía operaba en la oscuridad. Este protocolo fue desarrollado por creyentes que entienden la guerra espiritual y cómo funcionan los tribunales celestiales. Lo pasé yo mismo después de mi liberación. Fue parte de mi proceso de curación, aprender a reconocer y romper cada operación en la que había participado. Si el hermano Emanuel hubiera conocido este protocolo antes, no habría sufrido durante 14 años. Si la hermana Blessing hubiera pasado por estos 21 días desde el principio, su negocio nunca habría sido atacado. El enlace está en la descripción. No esperes. El enemigo no espera. Mientras dudas, se llevan a cabo operaciones en tu contra.
Si tiene evidencia de repetidos fracasos en su vida, si ha notado patrones de destrucción de último momento, si ha visto los mismos problemas repitiéndose generación tras generación en su familia, escriba en los comentarios: presento mi evidencia ante el tribunal divino. Haga esa declaración hoy. Empiece a documentar sus patrones. Escríbalos. Sea específico, detallado y luego preséntelos formalmente ante el Señor. Observe cómo la corte celestial comienza a actuar en su nombre. Ahora permítanme hablar sobre la tercera y más poderosa oración de juicio, la oración de ejecución de sentencia. Esta fue la oración que me hizo dejar el reino de las tinieblas para siempre, porque vi lo que sucede cuando un cristiano no solo obtiene un veredicto del cielo, sino que también aprende a ejecutarlo. Muchos cristianos se detienen demasiado pronto en el proceso. Acusan, lo cual es bueno. Presentan sus pruebas, que son excelentes. Pero luego esperan que Dios haga algo. No se dan cuenta de que tienen un papel en la ejecución de la sentencia. En los tribunales terrenales, cuando un juez emite un veredicto, hay agentes encargados de ejecutarlo. La policía arresta a los culpables. Empeñan bienes. Las autoridades garantizan que la decisión se implemente. El mismo sistema existe en el cielo. Hay ángeles de ejecución. Ángeles de destrucción. Ángeles de restitución. Ángeles del juicio. Pero muchos de ellos esperan que los creyentes autoricen sus acciones. Jesús dijo en Mateo 18:18, todo lo que atéis en la tierra quedará atado en los cielos, y todo lo que desatéis en la tierra quedará desatado en los cielos. Este es el lenguaje de ejecución. Tienes la autoridad para activar la aplicación celestial. Los veredictos ya se han dado. Los ángeles están listos. Pero esperan que tú des la orden. Esto es lo que más teme el reino de las tinieblas, no a los cristianos que oran de forma genérica, sino a los cristianos que saben ejecutar. Había un pastor, el pastor Miguel, en la ciudad de Benín, que estaba librando una batalla, años, cada uno de los cuales confirma la misma palabra: construirás una escuela que impactará a generaciones. Mantuvo esa promesa en su corazón, pero pasaron los años y no pasó nada. Al contrario, todo parecía conspirar en su contra. Los espíritus territoriales de esa región no querían que esa profecía se cumpliera. Sabían que si una mujer de Dios abriera allí una escuela cristiana, sería un punto de luz en medio de la oscuridad. Entonces, comenzaron a actuar. Primero atacaron su salud. Desarrolló dolor de espalda crónico que le impedía permanecer de pie durante largos periodos de tiempo. Los médicos no pudieron encontrar una causa, pero ella lo sabía: era un ataque espiritual destinado a minar su fuerza y su capacidad de trabajar. Luego vinieron las finanzas. Ahorró cada centavo para invertir en el futuro, pero de repente surgían gastos inesperados: un automóvil averiado, una factura médica elevada, un familiar necesitado. Todo parecía agotar sus recursos. Cuando la salud y el dinero no la detuvieron, los espíritus apuntaron a su reputación. Comenzaron a correr rumores de que era una maestra incompetente que apenas podía controlar el aula. Algunos padres comenzaron a sacar a sus hijos de la escuela donde ella enseñaba. Luego vinieron las acusaciones más graves: decían que estaba involucrada en rituales ocultistas, que su fe era falsa. Incluso dentro de la iglesia surgieron murmullos. Algunos líderes comenzaron a cuestionar su integridad. Pero lo que más le dolió fue el ataque a su familia. Su marido, que antes la había apoyado, empezó a distanciarse. Surgieron constantes discusiones y él comenzó a cuestionar si ella realmente escuchaba la voz de Dios. Sus hijos, que antes eran obedientes, comenzaron a rebelarse. La mayor cayó en malas compañías y la menor desarrolló una ansiedad tan profunda que apenas podía dormir. La hermana Juliet podría haberse dado por vencida. Muchos lo habrían hecho. Pero ella tenía algo que los espíritus no esperaban: conocía la autoridad de ejecución. No solo oró pidiendo protección o liberación, oró como si activara un sistema judicial celestial. Después de escuchar acerca del poder de la oración para ejecutar veredicto, ella comenzó a declarar: Señor, te doy gracias porque el veredicto ya ha sido dado. Ahora, llamo a los ángeles ejecutores para que ejecuten la sentencia.
Que todo espíritu que se haya levantado contra esta profecía sea juzgado ahora. Que cada maldición puesta sobre mí sea rota 7 veces. Que cada altar erigido contra mí sea consumido por el fuego del espíritu. Ella no se detuvo ahí. Ella nombró las áreas específicas donde sintió el ataque: espíritu que ataca mi salud, ahora cumplo el veredicto contra ti. Espíritu que roba mis finanzas, cumplo el veredicto contra ti. Espíritu que divide mi matrimonio, cumplo el veredicto contra ti. Y entonces, algo extraordinario empezó a suceder. Los ataques no cesaron de inmediato, pero empezaron a perder fuerza. El dolor de espalda disminuyó hasta desaparecer. Las finanzas, que alguna vez fueron un pozo sin fondo, comenzaron a estabilizarse. Su marido, que antes la había evitado, se acercó nuevamente a ella pidiéndole perdón. Sus hijos, poco a poco, volvieron al buen camino. Y lo más sorprendente, las puertas empezaron a abrirse. Una antigua alumna convertida en empresaria se acercó a Sor Juliet y le dijo: «Maestra, quiero invertir en su escuela». Otra persona ofreció un terreno a un precio simbólico. Un tercio donó materiales de construcción. En menos de 2 años, lo que parecía imposible se hizo realidad: abrió su propia escuela, tal como había sido profetizado. Pero lo más impresionante fue lo que le sucedió a quienes se habían levantado contra ella. La mujer que difundió rumores sobre su competencia fue despedida de la escuela donde trabajaba después de ser sorprendida en una mentira que perjudicó a un estudiante. El pastor que había cuestionado su integridad enfrentó un escándalo en su propia iglesia y terminó abandonando el ministerio. Incluso el médico que insistió en que su dolor de espalda era psicológico le diagnosticó una enfermedad degenerativa que le obligó a jubilarse anticipadamente. La hermana Juliet no rezó pidiendo venganza. Ella simplemente activó el sistema celestial. Y cuando haces eso, no eres tú quien juzga, es el tribunal de Dios el que ejecuta. La diferencia entre una oración genérica y una oración de ejecución es la diferencia entre pedir ayuda y activar un ejército. Muchos cristianos siguen pidiendo liberación, pero pocos comprenden que ya tienen el veredicto a su favor. Lo que falta es la ejecución. Y por eso el enemigo tiembla cuando un hijo de Dios descubre esta clave. Porque sabe que no se trata de alguien que simplemente pregunta, sino de alguien que se activa. Y cuando te activas, los cielos responden. Que rompan todo pacto hecho en su nombre, que anulen toda maldición puesta contra su vientre y que ejecuten el veredicto de Dios sobre su vida, la fecundidad. Ella declaró: el cielo ya ha decretado que yo sea madre. Lo que queda es la ejecución. Ángeles de Dios, levántense ahora y cumplan lo determinado. Esa misma noche, su hermana, la misma que había pagado el hechizo, tuvo un sueño inquietante. En el sueño se vio ante un tribunal celestial, donde una voz le decía: has firmado un contrato con la muerte. Ahora la sentencia se ejecutará. Cuando despertó, sintió un peso aplastante en el pecho y una inexplicable convicción de que algo terrible estaba por suceder. 3 días después, fue hospitalizada con una hemorragia interna. Los médicos no pudieron explicar la causa. Mientras estaba en el hospital, su hermana menor, que nunca había dicho la verdad, le confesó todo: el pacto, el dinero pagado al brujo, la intención de destruirla. Pidió perdón, pero el daño ya estaba hecho. Mientras tanto, la hermana Patience, sin saber nada de esto, recibió una llamada de una clínica de fertilidad en Dubái. Encontraron un embrión congelado, resultado de un antiguo tratamiento al que se había sometido años antes, y le preguntaron si le gustaría probar una nueva transferencia. Ella apenas podía creerlo. El embrión había sido olvidado, perdido en los registros, pero ahora estaba allí, como si el mismo cielo lo hubiera preservado. Ella y su marido estuvieron de acuerdo. El procedimiento estaba programado para 2 semanas después. El día del traslado, mientras yacía en la camilla, sintió una presencia a su alrededor. No era miedo, sino una certeza: algo se estaba deshaciendo. Cuando se despertó, la enfermera sonrió y dijo: esta vez funcionará. Y así fue. 3 semanas después, la prueba de embarazo dio positivo. 9 meses después nació un niño sano, exactamente el día en que la hermana Patience cumplió 39 años. Pero la historia no termina ahí.
Porque el enemigo no se rinde fácilmente. Cuando el bebé tenía 6 meses, la hermana Patience empezó a tener pesadillas recurrentes. Soñó que una sombra entraba en la habitación de su hijo y trataba de asfixiarlo. Se despertaba presa del pánico, sudando y con el corazón acelerado. En el tercer sueño escuchó una voz clara: no se han rendido. El contrato sigue activo. Fue entonces cuando comprendió: la maldición no se había roto por completo. Había una cláusula oculta, un detalle que los ángeles ejecutores no habían visto. Regresó al ayuno y la oración, pero esta vez con precisión quirúrgica. No oró pidiendo misericordia. No pidió protección. Ella exigió una auditoría celestial. Señor, quiero ver el contrato original. Quiero saber quién lo firmó, quién testificó, quién recibió el pago. Quiero que cada línea se lea en voz alta en el tribunal del cielo. Y quiero que los ángeles ejecutores rompan este documento delante de los acusadores. Ella oró así durante 3 horas sin parar. Esa misma noche, el hechicero que había lanzado el hechizo, un hombre que nunca había visto antes, apareció en su casa en espíritu. Estaba aterrorizado, tenía los ojos muy abiertos y gritaba: «Para. Lo confieso. Lo confieso todo». Antes de que pudiera decir más, una fuerza invisible lo arrastró y desapareció. Al día siguiente, la hermana Patience recibió un mensaje anónimo en su teléfono celular. Era una foto de un documento antiguo, amarillento, con símbolos extraños y firmas en sangre. En el reverso había una nota: contrato nulo. Firmado, nombre de un ángel. En ese momento supo que la batalla había terminado. Hoy su hijo tiene 5 años. No solo rompió la maldición de la esterilidad, sino que también fundó un ministerio que enseña a las mujeres a luchar en los tribunales del cielo. Porque aprendió una verdad sencilla pero poderosa: Dios no solo da veredictos, sino que los ejecuta. Y cuando aprendes a operar dentro de ese sistema, ya no estás pidiendo ayuda. Estás activando un ejército. Lo que separa a un cristiano común y corriente de un cristiano peligroso no es la cantidad de oración, sino la calidad de la oración. No es el volumen de la voz, sino la precisión de las palabras. No es la intensidad del llanto, sino la autoridad de la sentencia. Porque en el ámbito espiritual las leyes son tan reales como las leyes de la física. Y cuando aprendes a utilizarlos, dejas de ser víctima y te conviertes en ejecutor. Si has llegado hasta aquí es porque algo en tu interior reconoció esta verdad. Quizás lleves años luchando contra algo que parece imposible de superar. Quizás hayas escuchado promesas de Dios que aún no se han cumplido. Quizás estés cansado de orar sin ver resultados. Pero ya lo sabes, el problema no es la promesa. El problema es que preguntabas cuando deberías haber sido exigente. Estabas rogando cuando deberías haber estado provocando. El cielo está esperando que comprendas tu lugar en este sistema. Porque cuando lo haces, todo cambia. Las puertas que estaban cerradas se abren. Caen enemigos que parecían invencibles. Maldiciones que duraron décadas se rompen en días. No porque Dios cambió, sino porque tú cambiaste. Dejaste de ser suplicante y te convertiste en abogado. Dejó de ser mendigo y se convirtió en juez. Y esa es la diferencia entre vivir con esperanza y vivir en victoria. Rogando cuando debería ser desencadenante. El cielo está esperando que usted entre en su autoridad como parte de este sistema legal espiritual. Porque cuando comprendes tu papel, las fuerzas que operaban en la sombra se ven obligadas a responder. No es magia, es protocolo. No es suerte, está bien. No estás pidiendo un favor, estás exigiendo lo que ya te pertenece por herencia. Y eso es exactamente lo que hizo esa hermana. Ella ya no lloró. No se resignó. Ella se levantó como ciudadana del reino, con un caso entre manos, y presentó su evidencia ante la corte celestial. Convocó a los acusadores, a los contratistas, a los ejecutores, a todos aquellos que habían erigido altares contra su vida, que habían pagado por su esterilidad, que habían lanzado maldiciones sobre su vientre. Ella no pidió clemencia. Ella exigió justicia. Y cuando terminó de hablar, en la tarde del 30º día de oración estratégica, una voz resonó en su espíritu: hecho está.
El veredicto ha sido pronunciado. La maldición ha sido levantada. Tu vientre ha sido liberado. Al día siguiente, el médico encontró algo que no tenía sentido. El examen que anteriormente mostraba un útero comprometido ahora reveló un embarazo inesperado, gemelos. Pero la historia no quedó ahí. La hermana que le había puesto la maldición, la misma que había pagado para que nunca tuviera hijos, fue diagnosticada con cáncer de cuello uterino. En el mismo hospital, en la misma sala de examen donde años antes había declarado su infertilidad, ahora escuchó que necesitaría una histerectomía total y nunca podría ser madre. En la cama, antes de la operación, abrumada por la culpa y el miedo a la muerte, lo confesó todo. Confesó haber buscado al hechicero. Confesó haber pagado la maldición de la esterilidad. Confesó haber renovado el pacto cada 7 años para mantenerlo fuerte. Y, en el bautismo de los gemelos, se puso de pie frente a toda la familia, mostró las fotos de los objetos de brujería que había conservado durante 20 años y los quemó en público. Hoy, esa mujer tiene 43 años. Es madre de gemelos de 5 años y de un tercer hijo, de 2 años. La sentencia que debería haberla matado antes de los 40 años fue completamente revertida. Mientras tanto, la hermana que la maldijo sobrevivió al cáncer pero nunca podrá tener hijos. Para ella, esta era la parte de la restitución, el juicio divino aplicado con precisión quirúrgica. Esto es lo que sucede cuando se combinan las 3 dimensiones de la oración judicial, la convocatoria de los acusadores, la presentación de las pruebas y la ejecución del veredicto. No es una oración para desahogarse. Es un acto jurídico. Y ahora quiero activar ese mismo poder sobre tu vida. Levantarse. Habla en voz alta. Porque cuando pronuncias estas palabras con autoridad, algo se mueve en el mundo espiritual. Donde quiera que estés, repite conmigo, me presento ante el trono del juez de toda la tierra como hijo y ciudadano del reino. Reconozco que hay un sistema legal en el cielo y que tengo derechos dentro de él. No estoy aquí para suplicar. Estoy aquí para presentar una queja. Estoy aquí para presentar pruebas. Estoy aquí para exigir justicia. Ahora activo la oración del juicio divino. Por la autoridad que me ha dado la sangre de Jesucristo, invoco a cada mago, cada bruja, cada agente de las tinieblas, cada espíritu demoníaco que ha sido asignado contra mi vida. Llamo a aquellos que han sido enviados contra mi familia, mi salud, mis finanzas, mi matrimonio, mis hijos, mi ministerio, mi destino. Te convoco ante la corte celestial en este mismo momento. Que sean sacados de sus escondites. Que sean arrancados de sus aquelarres. Que sean removidos de sus altares. Que salgan a la luz para el juicio. Operaron en las sombras. Ahora déjalos exponerse a la luz. También hago un llamado a los electores. Llamo a quien los contrató. Convoco a quien pagó por los hechizos. Convoco a quienes hicieron los pactos. Hago un llamamiento a los poderes que supervisaron estas operaciones. Que todos se presenten ante el anciano de los días. Ahora presento mis pruebas. Presento cada retraso que no tuvo explicación natural. Les presento cada fracaso que llegó en el momento de la victoria. Presento todas las enfermedades que los médicos no han podido diagnosticar. Presento cada relación destruida por fuerzas invisibles. Presento cada oportunidad robada en el último momento. Les presento cada noche de insomnio y pesadillas. Presento cada patrón de limitación que se ha repetido en mi linaje familiar. Les presento cada promesa que no se cumplió. Presento cada oración que parecía sin respuesta. Presento cada año perdido en cautiverio. Esta es mi evidencia. Lo documenté en mi corazón. Lo grabé en mi espíritu. Y ahora la llevo ante el trono. Pido justicia. No misericordia para mis enemigos, justicia. Que se enfrenten a lo que hicieron. Que experimenten lo que infligieron. Son juzgados según sus obras. Y ahora pido la ejecución. Declaro que el tribunal celestial ha conocido mi caso. Declaro que la sentencia ha sido dictada a mi favor. Y ahora invoco a los ángeles ejecutores para que ejecuten esta sentencia. Que cada bruja que me atacó enfrente las consecuencias de sus acciones ahora mismo.
Que cada altar erigido contra mí sea demolido por el fuego santo esta noche. Que todo pacto hecho sin mi consentimiento sea anulado por la sangre de Jesús en esta hora. Que todo espíritu demoníaco que me atormentó sea atado y arrojado al abismo inmediatamente. Llamo a Miguel y sus ángeles para que luchen por mí. Invoco al ángel de la destrucción para que siga adelante y aniquile toda obra de las tinieblas diseñada contra mí. Invoco al ángel registrador para que documente este momento como testimonio eterno. Publico el veredicto ahora. Ejecuto el juicio ahora. Activo la justicia del cielo. Ahora, cada maldición, le ordeno que regrese al remitente 7 veces más fuerte. Cada ataque de hechicería, le ordeno que rebote sobre quien lo envió. A cada monitor espiritual, te ordeno que esté cegado y confundido para siempre. A cada flecha maligna, le ordeno que regrese a su origen con fuego adherido. Declaro que, a partir de hoy, camino bajo la protección divina. A partir de hoy opero a cielo abierto. A partir de ahora tengo inmunidad contra los ataques de brujería. De ahora en adelante, cada ataque contra mí desencadena automáticamente el juicio divino sobre el atacante. De ahora en adelante, no soy una víctima, soy un fiscal en los tribunales del cielo. Que esto quede registrado en el libro del juicio. Que las huestes celestiales sean testigos de ello. Que sea ejecutado por los ejércitos del cielo. Que sea sellado con la sangre de Jesucristo. El caso está cerrado. El veredicto es definitivo. La ejecución está completa. En el nombre de Jesucristo, oro. Amén y amén. Si rezaste esta oración conmigo, algo ha cambiado en el mundo espiritual. El caso se abrió a su favor. Las fuerzas que han operado contra vosotros durante años ahora están siendo revisadas y anuladas. Suscríbete a este canal para seguir recibiendo revelaciones sobre cómo operar en la corte divina. En próximos videos, compartiré más estrategias espirituales interesantes para que mantengas tu autoridad. Ahora quiero darte pasos prácticos para reforzar lo que activamos hoy. Para la oración del juicio divino, rezala todas las mañanas durante los próximos 7 días. Conviértalo en su primera oración al despertar, antes de levantar el teléfono celular, antes de cepillarse los dientes y antes de hablar con alguien. Que cada acusador. Antes de que cualquier otra palabra salga de tus labios, sé específico. Si sabes quién te ha estado atacando, nombra a cada uno. Si no lo sabes, describe su función. Di, he convocado a los espíritus que han estado atacando mi matrimonio. Llamé a la bruja que monitorea mi progreso. He convocado a la persona que contrató al hechicero contra mí. El tribunal divino los identificará, incluso si no sabes sus nombres físicos. Para la oración de presentación de pruebas, quiero que hagas algo práctico. Toma un cuaderno y anota todo lo que has sufrido y que sospechas que fue un ataque espiritual. Elaborar un expediente de pruebas. Sea detallado, incluya fechas si puede recordarlas. Registre los patrones que haya observado, las pérdidas que haya enfrentado, las relaciones destruidas, las oportunidades robadas. Dedica al menos 1 hora a este ejercicio. Luego, lleva este cuaderno ante el Señor en oración y preséntalo formalmente como evidencia. Diga, Señor, estoy presentando esta evidencia en el tribunal celestial. Que sea recibida. Que sea examinada. Que se dicte sentencia. Para la oración de ejecución de sentencia, rezala todas las noches antes de ir a dormir durante los próximos 7 días. Después de convocar a tus acusadores por la mañana, reforzar el veredicto a lo largo del día y terminar con la ejecución por la noche, invoca al ángel de la salud por su nombre, si lo conoces, o por su función, si no lo conoces. Di, ángeles de ejecución, avanzad y ejecutad las sentencias dictadas hoy. Que cada sentencia pronunciada sea ejecutada. Que nada quede sin terminar. Cuando el trabajo espiritual esté completo, no intentes forzar nada con tus propias fuerzas. Además, ayune al menos un día esta semana. El ayuno mejora tus oraciones. Le indica al tribunal que usted se toma en serio su caso. Libera una autoridad espiritual a la que no se puede acceder únicamente mediante la oración. Incluso si solo puedes hacer un ayuno parcial desde la mañana hasta la noche, hazlo. Dedica este tiempo enteramente a tu proceso.
Si has recibido una palabra de Dios acerca de tu destino, pero aún no la has visto manifestada, si hay profecías de años de antigüedad que aún no se han cumplido, si hay promesas que parecen estancadas, escriba en los comentarios, hoy hago cumplir mi veredicto. Muchos de ustedes tienen palabras proféticas sobre sus vidas que el enemigo ha bloqueado mediante manipulaciones legales en el ámbito espiritual. Hoy estás aprendiendo cómo romper este bloqueo mediante la oración de ejecución. La profecía ha sido decretada, ahora debes hacerla valer. Y quiero que hagas una última declaración en los comentarios. Escribe, la corte del cielo falla a mi favor. Escribe esto públicamente y verás lo que Dios ya ha hecho hoy. Cuando declaras esto al mundo, estás testificando al reino espiritual que has aprendido a operar con autoridad legal divina. Estáis notificando al reino de las tinieblas que ya no sois víctimas que mendigan, sino ciudadanos que litigan. Mis hermanos y hermanas, el reino de las tinieblas opera sobre una base legal. Cada hechizo lanzado, cada maldición pronunciada, cada alianza establecida tiene respaldo legal en el mundo espiritual. Son meticulosos en el mantenimiento de sus derechos legales, pero su redención también tiene respaldo legal. Cuando Jesús murió en la cruz, pagó el precio de su libertad, legalmente. Satanás ya no tiene base legal para mantenerte cautivo, pero necesitas activar tus derechos. Debe utilizar el sistema que ya se ha establecido. Deja de pelear como alguien que no tiene derechos. Eres ciudadano del reino de Dios. Tiene legitimidad en el tribunal más alto del universo. Tienes acceso a jueces que no pueden ser sobornados. Hay abogados que nunca pierden los casos. Cuenta con ángeles ejecutores que ejecutan las sentencias con absoluta precisión. Úselo todo. El enemigo te ha acusado, ahora sabes cómo presentar contraacusaciones. El enemigo te ha estado robando, ahora sabes cómo exigir restitución. El enemigo te ha atacado, ahora sabes cómo hacer valer el juicio divino. Así es como rompemos los convenios, no rogando a Dios que nos ayude, sino llevando nuestros casos a los tribunales y exigiendo justicia. Las brujas que me atacaron durante 29 años actuaron sobre una base legal. Tenían anillos, tenían altares, tenían acusaciones documentadas. Pero cuando encontré cristianos que sabían orar dentro del sistema, toda su base legal colapsó. No teníamos defensa, no teníamos recurso, lo único que nos quedaba era nuestro juicio. Esto es lo que quiero para ti, no solo protección, no solo liberación, sino una reversión legal completa de todo lo que el enemigo te ha hecho. Que haya sentencia para todos los que participaron en vuestro sufrimiento. Vaya en el poder de lo que aprendió hoy. Los atrios del cielo están abiertos. Tu caso está siendo juzgado, y el juez de toda la tierra siempre falla a favor de sus hijos. Hasta la próxima, caminen en autoridad, caminen en victoria, caminen en los veredictos del Dios Altísimo. Dios lo bendiga.